Ya, bueno, buenas tardes a todos y todas que conforman la comunidad de bachillerato y de la Universidad de Chile. Es un honor para nosotros presentarles el primer número de la revista de bachillerato, la monográfica. Para entender por qué nos embarga la emoción en este momento, permítanos contar un poco de la elaboración de este proyecto. A mitad del año 2020 surgió la idea, al interior de la unidad de docencia de bachillerato, la UNIEP, de construir una revista a partir de los ensayos monográficos que los estudiantes del programa deben realizar para graduarse de bachilleres. Como la mayoría de ustedes sabrán, los estudiantes desarrollan este escrito durante el curso del segundo año de bachillerato, articulando allí aprendizajes no solo en relación a contenidos, sino también la habilidad de explorar en distintos campos del conocimiento. Pues bien, nos parecía que ese trabajo realizado por ellos tenía un enorme valor, aunque aún con escaso reconocimiento y aprovechamiento por parte de la comunidad y la institución. Las monografías de los estudiantes suelen quedar en su recuerdo, lo cual no es menor porque marca un momento en su ciclo de aprendizaje, pero el programa de bachillerato no tenía mayores noticias de estas una vez que eran finalizadas, pueden ser entregadas y aprobadas. No obstante, para nosotros dichos trabajos expresan una parte importante de los principios que inspiran al programa, como son la transdisciplinariedad, la capacidad reflexiva y de hacerse preguntas en torno a diversas disciplinas en base al conocimiento y otros. Asimismo, también implica el trabajo con un profesor que hace de guía del niño, desde su voluntad y iniciativa. Así las cosas, nos lanzamos a elaborar este primer número de la revista. Hay que decir que a pesar de los ires y venires en el camino, de los cuales ningún proyecto inicial está exento, el principal motor para llevarla a cabo fue la motivación por darle vida a esta, tanto desde el equipo editorial como desde los escritores. El trabajo comenzó en plena pandemia. Entre el encierro, las clases virtuales, las pantallas llenas de cuadrados negros, se transformó en un espacio de respiro, permitiendo relacionarse con otros a través de un trabajo y de la valorización de sus producciones. Podemos decir que pese a lo difícil de las condiciones, este trabajo fue un pequeño bálsamo en medio de la situación nacional. A lo largo de todo el proceso de elaboración de la revista, los escritores demostraron una convivencia solidaria, de apoyo entre ellos a lo largo del proceso, de entusiasmo y de interés sincero por lo elaborado por otros escritores y escritoras. La generación de un lazo en torno al trabajo es un aspecto que queremos rescatar especialmente, pues implicó compartir el entusiasmo por construir conocimiento, una función esencial en nuestra universidad, en un espacio que a veces parece tan pequeño como el bachillerato. Y también, ¿por qué no decirlo?, definido por muchos como un espacio de competencias. El espacio de trabajo se constituyó así como otra lógica para relacionarse con los compañeros y con la institución. Cierto que nos queda mucho por desarrollar. La incorporación de la comunidad de forma activa y permanente en el trabajo de elaborar la revista es un asunto que nos entusiasma mucho y que al menos hasta hoy, dadas nuestras capacidades, solo pudo llegar a ofrecer esta instancia de discusión de los resultados del primer número. No se encontrarán aquí una revista con los criterios tradicionalmente científicos que abundan en los papers, pero esto responde simplemente a que nuestra publicación tiene un objetivo más humilde: compartir los resultados de las monografías de los estudiantes con la comunidad. Así, de la forma en que fueron escritas, con lo aprendido y con lo que falta por desarrollar, así mismo como nos gusta que salgan a la luz, porque revelan parte importante de un proceso formativo que los estudiantes continúan en sus actuales carreras. Ahora bien, vamos a lo que nos convoca hoy, este lanzamiento: conocer algo de lo que desarrollaron los escritores durante este tiempo. Hoy día tenemos a 4 de los 5 escritores del primer número de la revista. Este nos lleva a temas diversos relacionados con la economía, la energía, la participación de las mujeres en la ciencia, el arte y la zoonosis. Esta última tan cercana con lo que fue el desarrollo de la pandemia. El primero de nuestros expositores, el primero que expondrá, es Sebastián Ojeda, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica. En su artículo se interroga por la posibilidad de utilizar la energía nuclear, que se ha instalado como sustentable, como parte importante de la matriz energética futura, estableciendo los pros y contras de esta a partir de la instalación del proyecto ITER de colaboración internacional. La relevancia de este tema es enorme si consideramos el modelo de desarrollo chileno y la importancia de adelantarse en la generación de soluciones. Nuestra segunda expositora es Yamila Olivares,
estudiante de cuarto año de medicina, que nos invita a reflexionar sobre la exclusión de la mujer en la ciencia, abriéndose camino a través de la historia de la cristalografía. Hay que decir sobre este tema que a pesar de que nos encontramos en un ambiente cada vez más sensible a la posición de la mujer en las estructuras sociales, aún queda mucho para que las condiciones de este campo sean efectivamente justas. A través de la idea de los dispositivos de exclusión de la mujer, la autora dará cuenta de cómo se ha desarrollado la exclusión en el ejemplo de la cristalografía, para abrir la reflexión sobre este campo en la actualidad. Nuestra tercera expositora es Catalina Navea, estudiante de Ingeniería Comercial, mención Economía, quien se pregunta por el desarrollo de la educación financiera en nuestro país a través de un análisis de las políticas y las pruebas existentes para medir el avance en esta materia. Este tema cobra alta relevancia considerando que buena parte de la cultura económica en Chile está basada en la idea del endeudamiento para la adquisición, tanto de bienes básicos como de las llamadas necesidades creadas bajo el consumismo. La última de nuestras expositoras es Sofía Blanco, estudiante de medicina, que se aproxima al tema de la zoonosis en Chile, asunto de alta relevancia por cuanto aún nos encontramos atravesando la pandemia de COVID-19. Sofía escribió su monografía para penetrar en la comprensión de los vínculos entre los animales y los humanos en relación con la adquisición de enfermedades. Resulta anecdótico, por decirlo menos, que su monografía fue escrita 2 años antes de la aparición del COVID, mostrando que la preocupación por la temática era más que acertada. Demos entonces inicio a las exposiciones y reflexiones de los autores. Luego de estas abriremos un espacio para preguntas y comentarios que haya por parte del... Hola, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por venir al lanzamiento del primer número de la revista. Yo les vengo a presentar mi artículo de la energía de las estrellas que podría salvar al mundo. Les voy a contar un poquito cómo llegué a este tema. Lo primero era encontrar algo que compatibilizara un tema que me interesara, algo que también fuera relevante y no fuera solamente investigar por investigar. Entonces así llegué a este tema que junta el uso de la energía eléctrica con su impacto en el calentamiento global y el cambio climático. Aquí tenemos un antecedente de lo que les conté recién, que indica que desde el año 1970 hasta el 2017, el uso de energía eléctrica aumentó en cerca de un 400%, y no menor que eso, del 2016 al 2017 aumentó un 2,6%, lo que es mucho para un periodo de solamente un año. Esto va ligado no solamente a que el ser humano está muy acostumbrado a ocupar la electricidad para todas sus cosas, sino también con lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la población mundial. No solamente ocupamos la electricidad para más cosas, sino que también hay más personas que ocupan la electricidad. Por ejemplo, entre el mismo año 1970 y la actualidad, se ve el mismo crecimiento que había anteriormente, pero lo que es más alarmante aún es que a futuro, aquí hay varias proyecciones, y esta de aquí está más probable, es que siga creciendo la población, o sea que vamos a seguir necesitando más electricidad que hoy día, y vamos a seguir produciendo con combustibles fósiles y haciendo peor el cambio climático. Entonces aquí tenemos la fusión nuclear, que es el mismo proceso que realiza el Sol para conseguir energía limpia y la que nos irradia día a día hasta nuestro planeta. Si bien nosotros ocupamos la energía nuclear, lo que ocupamos es fisión, que toma toma átomos que son muy pesados, como el uranio o el neptunio, y los divide en 2 átomos más pequeños, liberando grandes cantidades de energía. En cambio, la fusión, a pesar de que su nombre sea muy similar, toma 2 átomos muy pequeños, que es lo contrario a la fisión, y los junta en uno más grande, liberando aproximadamente 4 veces más energía que la fisión. El problema que tiene esto es que es muy complicado de hacer y requiere mucha energía para realizar la fusión. Entonces, si queremos hacer una fusión, tenemos que inyectar energía al sistema y después
nos retribuye con menos energía de la que pusimos, es decir, estamos perdiendo energía. Y ahí aparece ITER, que tiene como su principal misión conseguir un reactor que logre entregar más energía de la que nosotros le dimos al principio. ITER es una organización que nació por el año 2005 y reúne a 35 países, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, China, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos. Y todos ellos están colaborando en conjunto en Francia para construir este reactor que va a ser 10 veces más grande que el que existe actualmente en el mundo. Y bueno, el principal objetivo es construir este reactor de tipo tokamak, que tiene una cámara con forma de toroide, que es básicamente, por decirlo, como una rosquilla gigante, donde se van a concentrar el deuterio y el tritium, que son dos isótopos del hidrógeno, que van a realizar la reacción de fusión. Aquí hay una línea de tiempo del proyecto ITER. Como les contaba, el 2005 nació, y entre el 2008 y el 2021, es decir, el año pasado, estuvo solamente haciéndose la manufactura de los elementos que se necesitaban. Para este año se espera que se termine el toroide, que es el corazón de la central, y para el 2025 que esté funcionando. O sea, estamos en un periodo muy emocionante para este proyecto, porque estamos a muy pocos años de ver sus resultados, que ya hace décadas que los científicos estaban intentando lograr y no se había podido. Entonces, el 2025 se va a poner en funcionamiento por primera vez y van a empezar sus pruebas hasta el año 2035, yendo de forma escalada hasta lograr un funcionamiento total. Y bueno, la pregunta más importante: ¿por qué nos importa ver la fusión nuclear si todavía no sabemos ni siquiera si va a funcionar? Por los beneficios que esta tiene frente a sus competidores. Por ejemplo, aquí en esta imagen, no sé si se vea mucho de atrás, pero les cuento un poco. Muestra cuántas muertes genera cada tipo de forma de producir energía por cantidad de energía producida. Entonces, tenemos aquí el carbón, que es de las más usadas, con la mayor cantidad de muertes, y en el extremo opuesto tenemos la energía nuclear, que es la que menos produce. De hecho, un dato no menor es que el carbón, que repito es la más utilizada, genera solamente, o sea, genera más de 4.000 muertes al día solamente en China. Entonces, es de suma importancia lograr combatir el cambio climático cambiando estos combustibles fósiles que, si vemos, ocupan los primeros puestos de las menos seguras. Y bueno, la energía nuclear que se ve aquí no es fusión porque todavía no está implementada, pero es fisión, y es la que menos muertes produce, incluso tomando en cuenta incidentes como los que ocurrieron en Chernobyl o en Fukushima. Incidentes que no pueden ocurrir en una central de fusión porque la reacción es tan delicada que cualquier perturbación que pueda haber, la reacción se rompe y no puede haber una explosión o una reacción en cadena. Otra cosa que tiene la fusión como ventaja frente a otras es la facilidad de conseguir su materia prima. Por ejemplo, en la fisión ocupamos uranio, que es muy difícil de conseguir y además hay que tratarlo antes de poder ocupar. Aquí ocupamos deuterio y tritio, que se pueden conseguir del agua del mar y del litio. Entonces, tenemos aseguradas reservas, por lo menos, de deuterio que sale del agua del mar para millones de años, y de tritio que sale del litio para varios cientos de años más. Y bueno, respecto al proceso de escritura, todo partió con el libro de Física Moderna de Serway, que me recomendó mi profesor guía, y que explica muy bien matemáticamente todo lo que hay detrás de la fusión, pero yo quería escribir algo que fuera fácil de comprender para cualquier persona, aunque no supiera mucho de matemática, de física o de energía nuclear. Entonces ahí sale la segunda página que muchos podrán reconocer, que es Wikipedia, que si bien no es muy buena para sacar información confiable, cuando uno entra a un artículo, al principio tiene un índice que muestra muy detalladamente cuáles son las materias más importantes al respecto. Y eso me sirvió mucho para ver qué cosas podía investigar y en qué orden para que se fuera entendiendo bien. Y durante ese proceso de investigación encontré a jóvenes nucleares con un libro que se llama Manual Básico de Fusión Nuclear,
Y Jóvenes Nucleares es una organización española de estudiantes y profesionales de la energía nuclear que escribieron ese libro muy bueno, que detalla bien qué es un reactor, para qué sirve, cómo funciona y cuáles son los tipos de reactores que hay. Y con eso ya puede juntar todo en un artículo que fuera más fácil de entender y que no tuviera tanta matemática, sino explicándolo con ejemplos más comprensibles. Y, bueno, esa fue mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, soy Yamila Olivares, bachiller y estudiante de medicina actualmente. Hoy día les voy a hablar un poco de mi artículo que se titula La mujer en la historia de la cristalografía, relatos desde la exclusión. Bueno, se podría decir que ahora cada vez la mujer va teniendo más oportunidades en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, que podríamos quizás ir empezando de a poco a la igualdad. Sin embargo, ¿es esto tan así? No. Según el informe de la CONICYT del año 2018, nos muestra la cantidad de mujeres que participan en pregrado en distintas áreas, y si nos damos cuenta, en las áreas de ciencias sociales, humanidades y artes, educación, salud y servicios sociales, hay los porcentajes más altos de ingreso. Esto en desmedro de, por ejemplo, ciencia, física, matemática, química, y ingeniería, industria y construcción, que tienen apenas 17-22% versus más del 50%, incluso el 80%. Esto, se repite también en los magísteres, tanto en las matrículas como en las titulaciones, como se muestra aquí. Hay una diferencia grande, aunque aquí no tanto entre la ciencia y, por ejemplo, la educación, pero siguen siendo un porcentaje de mujeres mayormente en humanidades. Ahora, si hablamos de la participación de la mujer en cuanto a académicos y académicas, cerca de los 35 años hay una situación de 50% más o menos, pero esto va disminuyendo, llegando a las mujeres un poco más del 10% en los mayores de 65 años. Y esto también se repite en cuanto a adjudicación de proyectos de CONICYT. Los proyectos liderados por hombres suelen ser más admisibles y más adjudicados en comparación a las mujeres. Entonces, no es tan así que hay tanta inclusión y menos en el área de la ciencia. A ver, el artículo que yo hice tiene la finalidad de básicamente mostrar aportes de la mujer en la ciencia, en especial en la cristalografía, y por otro lado, mostrar algunos dispositivos de exclusión que si bien están escritos como en un papel, sí están presentes y limitan a la mujer a participar. Entonces, la cristalografía de la mujer. Más adelante les voy a detallar un poco más el proceso de la cristalografía, pero a grandes rasgos nos es útil para descubrir las estructuras de moléculas, o de sustancias, o de proteínas. Y eso va a tener distintas aplicaciones en la ciencia y en otras ramas. Ahora bien, la cristalografía nace a inicios del siglo XX aproximadamente, y esto coincide con los ingresos de las mujeres a la universidad. Empiezan a salir las primeras científicas. Y llama la atención que muchas mujeres efectivamente participan de la cristalografía y son excelentes cristalógrafas. Esto puede ser en parte porque es una disciplina nueva, comienzo del siglo XX, y va teniendo varios aportes, entonces ellos quieren igual participar. Y de hecho una de las cristalógrafas, Dorothy Crawford, señala que le gustaron los cristales desde que era pequeña. Y cuando ya va creciendo, comienza a estudiar y tiene un poco más de oportunidades, termina siendo cristalógrafa. Ahora, ¿cómo fue el camino de la mujer en la cristalografía? La verdad no fue muy fácil. Y una de las explicaciones es cómo fue segregado. Entonces, básicamente yo tomé 4 autores, algunos de inicios de los 2000 y otros ya más cerca de nuestra época, 2015-2019, y ellos básicamente dicen que si bien las mujeres van teniendo más oportunidades para incluirse en el ámbito laboral, en la ciencia, esto está limitado y obstaculizado, ya sea por factores intrínsecos de la misma mujer, como culturales e institucionales, sobre todo. Y están estas barreras implícitas, que nadie les va a decir, usted no participe, usted no puede, no sé, ser profesora, pero al final terminan coartando a la mujer para que no lo haga.
Y esto se condensa en los dispositivos modernos de exclusión, que son los que están en amarillo. Son 7. Tubería agujerada, efecto Curie, suelo pegajoso, efecto tijera, techo de cristal, efecto Matilda y la segregación vertical. Estos, como les decía, están basados en parte expectativas culturales y sesgos de género. Acá hablamos, por ejemplo, de los mismos roles de género. A la mujer, si nos damos cuenta en un principio, los mayores porcentajes iban a la parte de educación y salud, y eso como dando una continuidad al rol que tenía ante la mujer de cuidar a las personas de la casa, cuidar a los niños, enseñarles. Entonces como que fue una transición de cierta forma, entre comillas, natural. Por otro lado, también hay una deserción de las mujeres en la educación superior, y eso se va viendo porque a pesar de que ingresan a veces más del 50% en algunas carreras, a medida que van aumentando los años, se van saliendo y ya llegando a posgrado, magíster o doctorados hay mucha menos cantidad, básicamente. Y esto al final las termina limitando, llegando a puestos de menores responsabilidades, cuando efectivamente podrían seguir ascendiendo. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta en la cristalografía? Ahora sí. La cristalografía es una disciplina que tiene varias técnicas. La inicial fue la difracción por rayos X, pero hay también por electrones, por neutrones y otro tipo de radiación. Básicamente, se toma una sustancia, se purifica y se hace un cristal. Es un cristal especial, no como el cristal de azúcar, ni es un cristal especial, y este se pasa los rayos X, se hace la difracción, y se obtiene el patrón de difracción, que es como si fuese una foto, pero una foto que hay que revelar. Y para poder revelar esta foto, se tienen básicamente evaluaciones de datos, y luego por métodos matemáticos y computacionales se termina obteniendo la foto al final, que sería el modelo final como se veía, que ya es la estructura de la sustancia que yo quería básicamente descubrir. Ahora, la historia de la cristalografía la dividí en 4, básicamente por años, y dándole calificativos musicales, porque como la música, la historia de la cristalografía también va teniendo etapas y cambios alrededor del tiempo. Me voy a preocupar de este preludio y andante. Ella es Catherine Lonsey, básicamente ella fue una cristalógrafa y química. Ella ayudó a dilucidar la estructura del benceno, que en una época fue controversial si era plano o no. Y de hecho ella apoyó mucho a las mujeres a que se metieran a la ciencia, que pudieran estudiar, y de hecho dijo también en una declaración que si los países realmente querían tener el máximo aporte a la ciencia y a los avances, era necesario incluir a las mujeres. Sin embargo, no iba a ser una tarea tan fácil como incluir a los hombres. Y ella en este caso se refería en parte al suelo pegajoso. Esto se refiere a obstáculos que la mujer presenta cuando sale de estudiar y empieza a trabajar, y se refieren a cosas que es como si la anclaran literalmente o metafóricamente al suelo. Y estos pueden ser la etnia, la clase social, el estar casada, el tener hijos, el tener labores de cuidado, que le van a impedir, ya sea por tiempo, motivación u otro motivo, el poder seguir ascendiendo más. En este caso, ella efectivamente estaba casada, tenía una familia, y esto de cierta forma igual la limitó en cuanto a sus investigaciones. Pero ella siguió adelante. Dale. Otra es Rosalind Franklin. Quizá ella es más conocida. Básicamente Rosalind Franklin era cristalógrafa también. De hecho, tenía una técnica cristalográfica en la época que era muy buena. De hecho, por eso puedo tomar la llamada fotografía 51. Sin embargo, su aporte fue invisibilizado por mucho tiempo. En ella se ve el efecto Matilda, y esto se refiere básicamente a que la mujer realiza una investigación, quizás algo que aporte a la ciencia, pero un hombre toma básicamente la investigación y se la apropia, entre comillas, y no se le da el reconocimiento. En este caso, a ella no se le dio el reconocimiento hasta años después. Incluso ella supo, o sea, ella murió sin saber que su foto había ayudado a encontrar básicamente la estructura helicoidal del ADN. Fue un hito muy relevante para la ciencia, para la biología y para la genética. De hecho, hasta casi el día de hoy, Watson Crick no han dicho como de verdad, como ella aportó mucho en la investigación, porque lo dicen así como ella sí participó, pero no le han dado el peso y la importancia. Creo que eso era lo... Las reflexiones o palabras finales del artículo son básicamente que las mujeres son un aporte en la ciencia, y no solo en la ciencia, en general,
que al final los países pierden muchas veces todos los adelantos que ellos podrían hacer por falta de oportunidades, o podría extrapolarlo quizá un poco más desde que uno entra a la universidad, a veces se ve expuesta a acoso, que termina haciéndola como, mejor no hago esto, no trabajo con tal profe, aunque fueran buenas oportunidades, por ejemplo, laboral. Y por otro lado, que estos dispositivos de exclusión, que nombro más en el artículo, desarrollo más los otros, están presentes. Solo que, como les decía, como no están escritos en papel, a veces dicen como no se está excluyendo. Esas cosas no pasan, pero sí. La Gaby pone mi PPT, me presento, soy Catalina Navea, de cuarto año de Ingeniería Comercial, mención en Economía. Yo escribí mi monografía el año 2019, así que pequeño disclaimer, esto se entregó el 18 de octubre del 2019, así que los datos que hay allá igual hoy en día se los revisan, van a estar alterados debido a la pandemia y el estallido social. Hay hartas de estas cosas que han ido adaptándose y cambiando un poquito con el tiempo. Bueno, mi monografía fue sobre la educación financiera. Una vez adaptada a este artículo, agregué algunas otras partes un poco más sociales, como la y le cambiamos el nombre a educación y endeudamiento para proteger el enfoque preventivo. Esto porque, dado que en la economía muchas veces uno escribe papers, cosas más duras, este es un artículo de una revisión bibliográfica, así que los resultados que hay acá son, no he realizado revisiones, no he realizado simulaciones, es simplemente una revisión bibliográfica sobre la educación financiera en Chile. Primero, como gran antecedente, estamos en un país que elige el modelo neoliberal, llamado así porque básicamente el Estado deja de estar tan presente en las redes sociales y se centra un poquito más en que el mercado se autorregule dentro de las típicas reglas básicas que nos dan, por ejemplo, libros como Mankiw, donde nos dicen que los seres humanos somos racionales, que nuestras decisiones siempre van a ser para aumentar nuestro beneficio y que el mercado se autorregule. Dentro de esto, claramente igual es necesario reconocer que las personas no siempre vamos a ser totalmente racionales, no siempre vamos a tener estas reglas en su totalidad. Por lo tanto, en Chile esto se ha ido presentando en espacios donde podemos ver que hay mucha desigualdad, injusticias sociales, y que claramente todo explotó el 18 de octubre, justo cuando entregué esta monografía, así que fue superador. Sí. También dentro de las cosas importantes está el contexto de la deuda de Chile. Dado que este es un aporte de cómo yo creo que la educación financiera puede mejorar el endeudamiento en años futuros, la deuda en Chile fue introducida a finales de los 90, y una vez que fue introducida, había personas que al inicio tomaron con algo de recelo, pero luego se fue viendo como algo más normalizado. Incluso hay algunos artículos hoy en día que lo refieren como que la deuda ya es casi parte como de nuestro saldo diario o mensual. Esto es un problema porque los créditos de consumo, por ejemplo, que son los que uno saca para comprar una tele, para comprar comida, no son algo que uno lo use como una inversión, porque yo también puedo sacar un crédito de consumo que después se convierte en mi casa o en mi educación, pero estos son créditos que no necesariamente después me dan un retorno. Por lo tanto, estos créditos de consumo fueron muy promulgados por bancos comerciales, asociados a retail, como Banco Falabella, Banco Ripley, y generalmente tienen tasas de interés más altas. Por lo tanto, a la gente le cuesta después pagar más sus deudas. Y bueno, también en contexto que se consideran válidos los principios de la economía, esto es lo que mencionaba sobre Mankiw, que se asume que todos somos seres racionales. Entonces, acá yo analicé datos de la Superintendencia de Bancos de Chile, y podemos ver hasta el 2015 al 2018, el 2019 todavía en ese momento no había salido los cálculos, y como podemos ver hay una tendencia al alza en estos tres parámetros, son la deuda, la carga financiera y el apalancamiento. La deuda está medida en millones de pesos, que es cuánto yo debo como dinero en sí. La carga financiera es cuánto porcentaje de mi sueldo yo dedico a pagar mis deudas mes a mes. El apalancamiento es cuántos sueldos necesito para pagar por completo mi deuda. Entonces, al 2018, necesitaban 5,7 de mis sueldos mensuales para pagar por completo mis deudas. Y eso es bastante. Y especialmente, muchas de estas deudas no eran de gente que tenía altos recursos, por lo tanto, eran deudas que más le pesaban al pagarlas al final de mes. El objetivo de este artículo, entonces, es explorar un poquito cómo la educación financiera en Chile podría mejorar este escenario de endeudamiento, que como vemos, hasta el momento de la publicación había estado una alza continua.
Y para eso también analicé los programas que existen en Chile, promocionados, por ejemplo, por el CERNAC o por el Banco Central, y cómo esto también se puede relacionar un poquito a otras materias socioeconómicas que nos pueden ayudar a entender mejor la educación financiera, y analizo el endeudamiento con la prueba PISA, que es una prueba que se realiza a estudiantes de segundo medio en cuanto a educación financiera. Bueno, en el instrumento de la educación financiera de parte del Estado tenemos diferentes concursos como el Ahorro Challenge, Economía Contigo y el Programa Escolar de Educación Financiera, que son programas que fueron promocionados por el CERNAC en 2014, pero luego de su aplicación no hubo realmente un seguimiento de ellos y no sabemos cuál fue el verdadero impacto que tuvieron estos programas. También esto pasó en el gobierno de Michelle Bachelet y luego en el gobierno de Sebastián Piñera se crearon otros instrumentos, por lo tanto no hubo una continuidad de estos y fueron cambiando un poquito según el gobierno que estuviera de turno. Para entender entonces cómo estos programas podían ayudar a la gente, necesitamos saber qué es la alfabetización financiera, que corresponde al conocimiento que uno puede tener sobre procesos financieros para tomar buenas decisiones económicas. Ya les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que tienen una buena educación económica? No. ¿Ustedes compran todos los días? Sí. ¿Pagan cuentas? Sí. Entonces ya están en el nivel número 2 de educación financiera de 5. Les comento al tiro. Sí, entonces ustedes ya están todos por acá, ya estamos ya en la media. Eso es bueno. Pero pasa mucho también que los estudiantes muchas veces ven esto muy desde lejos, que es algo que realicen los papás, algo que realicen los abuelos, no algo que realice yo. Entonces, cuando se toman estos exámenes, muchas veces los niños no están muy seguros, por ejemplo, si me preguntan, ¿pago más si pago algo de 1.000 pesos con un interés de 10% en 12 cuotas? ¿Pago más o pago menos? Esas preguntas a los estudiantes de segundo medio les complican. Pero igual estamos sobre el promedio del país latinoamericano en cuanto a educación financiera, pero a nivel de la estamos por debajo. Igual esto tampoco es tan terrible, pero claramente se puede mejorar. Siguiente. Esta fue la PISA del 2018, pero las mismas preguntas hasta el segundo medio. Y si bien aumentamos un poquito el puntaje, igual nos encontramos muy por debajo de los promedios de otros países, como podemos ver acá. Esto significa entonces que los programas que habíamos trabajado antes del CERNAC, en verdad, o no funcionaron, o no se aplicaron de manera correcta, o algo pasó, pero no sabemos qué fue lo que pasó efectivamente. Así que son datos que nos podían hacer pensar que mejoramos la educación financiera, pero la verdad todavía no estamos muy seguros. Para esto también quise analizar entonces cómo un estudiante puede saber más o menos educación financiera. Estos niveles también dependían mucho de la clase socioeconómica o del colegio del cual venía. Para ello vi el Capital Cultural de Pierre Bourdieu y el Currículum Oculto de Henry Giroux. El capital cultural es toda la parte que viene de tanto los padres, las escuelas y lo material. Entonces, yo, pequeña niña, aprendo lo que me dicen mis papás. Por ejemplo, si tuvieron un doctorado, claramente voy a tener un mejor capital cultural. Si mi colegio es de elite, también voy a tener un mejor capital cultural. Y si en mi casa hay libros, hay cuadros, también voy a tener un mejor capital cultural. Y esto además se va a ver incrementado por el currículum oculto que pueden traer los colegios, que son todas aquellas cosas que nos enseñan los colegios, que no están claramente definidas en el currículum como del ministerio, pero son cosas que uno sabe que viene con el colegio, ya sea valores religiosos, idiomas, diferentes capacidades que nos van entregando. Con esto generamos la diferencia desde pequeños en cómo nos va a ir después en nuestra educación financiera y en cómo manejamos nuestros temas. Entonces, por eso quiero como promocionar la educación financiera en el sentido de que es un plan a nivel nacional que puede ayudar a equiparar estas diferencias y también a enseñar desde una base común cómo después yo enfrentarme a mis decisiones de adulto. Y bueno, también las falta de instrumentos que se han realizado en el país, dado que, como les comenté, solamente tenemos la PISA, que es una prueba internacional, pero no sabemos cuál fue el efecto de las cosas que se han causado acá en Chile, como el Ahorro Challenge. Entonces, para concluir un poco mi artículo, después ustedes lo pueden leer si quieren incrementar en alguna parte el conocimiento, pero yo creo que para disminuir la desigualdad en el endeudamiento, en un futuro en Chile, pensamos 10, 15, 20 años, es importante partir de estos colegios, partir con educación financiera desde cuando es pequeño, porque así nos va sentando el espacio para que después podamos tener un mejor desarrollo en nuestras vidas. Tenemos que poner más atención también en las variables socioeconómicas y culturales que afectan en cómo nos vamos a desenvolver en estos ámbitos. Necesitamos generar evaluaciones de la educación financiera en Chile para tener un claro seguimiento de ellas y poder saber cómo mejorar, en qué mejorar y qué ámbitos debemos impulsar en la sociedad para poder prevenir estos elementos en el futuro. Y también la importancia de diversificar las soluciones para disminuir el endeudamiento. Yo ofrezco la educación financiera como una opción, pero no son todas. Lo importante es que estos temas se tienen que poner en la palestra, no tienen que ser dejados a como
No, los economistas ven esto, ellos saben los números. Es algo que a todos nos incumbe. Todos acá tomamos decisiones económicas cada día, queramos o no. Por ello tenemos que estar pendientes de eso y poder interesarnos por nuestro futuro y por el de las generaciones que vienen. Muchas gracias por su atención. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Sofía Blanco, actualmente soy estudiante de medicina de quinto año y también pasé por este programa académico de bachillerato. Mi monografía fue sobre la zoonosis, una revisión de la aparición de su abordaje en nuestro país. Para comenzar, me gustaría partir preguntándoles qué similitudes ven ustedes entre ambos individuos. Ahora plantearles si ustedes me creerían que ambos individuos presentan una enfermedad causada por un mismo organismo patógeno. A mano derecha podemos ver un intestino delgado de un humano adulto, donde presenta una especie evolutiva adulta de una carencia ginata, mientras que en la imagen izquierda podemos ver un músculo de una especie bovina, de una vaca, que presenta cisticercos, que son un grado evolutivo de la misma especie. Si analizamos el ciclo, probablemente este humano se infectó tras comer carnes mal cocidas, infectadas o crudas, contaminadas, y probablemente la vaca se infectó tras comer vegetales infectados con heces que tenían huevos de esta especie. Lo que les presento acá son las zoonosis, y fue el tema que vamos a abordar a continuación. ¿Por qué elegí este tema? Porque cuando yo ingresé a bachillerato me interesaba mucho el tema de las ciencias, y más o menos tenía una idea de la carrera que quería, pero no lo tenía muy claro. Y durante mi camino en bachillerato me gustó mucho la sociología, y busqué de alguna u otra forma poder ligar estos temas, y ahí me encontré con un poco la salud pública. Y dentro de la salud pública, uno de los profesores con el que yo finalmente terminé haciendo mi monografía, se interesaba mucho por este tema, así que tomamos este tema sin saber qué años después vendría la pandemia y se harían un poco más de moda este tema. Entonces, el objetivo de esta presentación es poder revelar la importancia que tiene la zoonosis, y para eso vamos a ir definiéndola, describiendo algunas situaciones en Chile, la origen, factores que contribuyen a su aparición, formas de propagación, vamos a hablar un poco sobre el SARS-CoV-2, el abordaje actual y algunas conclusiones. Entonces, lo primero es que los organismos, desde la historia de los humanos, los organismos infecciosos se han ido relacionando con nosotros desde un principio. Las zoonosis se conocen como, según la definición de la OMS, como enfermedades infecciosas que pueden ser naturalmente transmitidas entre animales vertebrados y humanos. En cuanto a la relevancia, por ejemplo, en nuestro país, porque esto puede sonar quizás algo un poco más distante o pensar que esto no nos está afectando actualmente, les presento un estudio en donde se publicó en 2017 y se realizó una revisión sobre las zoonosis más comunes dentro de nuestro país, donde una de ellas era la enfermedad de Chagas. En azul podemos ver la tasa de mortalidad y en rojo el riesgo relativo de padecer la enfermedad. La enfermedad de Chagas se produce normalmente porque un insecto que es popularmente conocido como vinchuca deposita sus heces en la piel de las personas se rascan y las heces infectadas entran e infectan a la persona. Otras formas de transmisión también pueden ser vía sanguínea, por trasplante de órganos, o también por transplacentaria, que es de madera. Relevancia de la enfermedad de Chagas: 20 a 25% de las personas desarrollan cardiopatía o megadigestivo, en donde en megadigestivo encontramos lo más clásico, megacolon, que es un colon gigante. Y 5 a 10% de las personas que presentan cardiopatía por enfermedad de Chagas tienen una alta tendencia, o sea, tienen alta mortalidad debido a esta cardiopatía. Entonces, en cuanto al origen, factores que contribuyen a su aparición y las formas de propagación,
En cuanto al origen, como les mencionaba en un principio, los humanos, desde nuestro inicio, nos hemos desarrollado estrechamente con los animales, teniendo en un principio una relación que era de carácter más mutualista, y con un cambio de paradigma posterior se les da un carácter más utilitario que es cuestionado hoy en día. Con la entrada del humano a la sabana se da exposición a nuevas especies, que se ocupa mucho la metáfora de una vez que el humano fue colonizando los espacios, los microorganismos fueran colonizándolo a él. Y luego con el sedentarismo como nueva forma de asentamiento se permitió que estas enfermedades infecciosas fueran mucho más fáciles de propagarse entre los humanos. En cuanto a algunos factores que contribuyen a su aparición, estos cobran especial importancia en la actualidad. Primero, por las nuevas formas de comportarnos y organizarnos que tenemos, sumado a nuestro desarrollo comercio internacional, junto al crecimiento demográfico y junto al desequilibrio que existe en nuestra relación con el medio ambiente, favorecemos que estos microorganismos que existían desde antes se adapten, se transformen y se trasladen con mayor facilidad hacia los humanos, provocando entonces que eventualmente sean agentes más probables de futuras pandemias, o eso era lo que se pensaba. En cuanto a las formas de propagación en concreto, hay cuatro formas de organizar las formas de transmisión. La primera es por contagio directo, que es a través de fluidos corporales, generalmente por saliva o sangre. Contacto indirecto, que es a través de vectores, como podemos ver, vectores intermediarios como mosquitos u otros insectos. Consumos de alimentos de origen animal, como lo pudimos ver al principio, y verduras o frutas que están mal lavadas. Dentro de los microorganismos encontramos bacterias, protozoos, hongos, virus, incluso priones, lo que es súper importante también, porque no es que se pueda generar una estrategia enfocada para abordar todas las enfermedades infecciosas de origen zoonótico, sino que lo que se tiene que hacer es evaluar cada ciclo de transmisión y desde ahí hacer un abordaje en cada una de estas enfermedades. En cuanto al SARS-CoV-2, la enfermedad de moda, el 31 de diciembre de 2019, en Wuhan, se reporta una neumonía de etiología desconocida, de origen desconocido, y tras varios estudios se encuentra que esta era bastante similar en cuanto a su estructura, el patógeno que la causaba era bastante similar en su estructura a otros que ya habían estado antes, que era el SARS y el MERS, el 2002 y el 2012 respectivamente, y debido a sus similitudes se nombra a este organismo como SARS-CoV-2, sobre todo se le da el SARS porque es más parecido al SARS-CoV-2. ¿Qué cosa era transversal a todos estos coronavirus? Que como hospedero susceptible, además del humano, se encontraban los mamíferos y las aves. Y algo súper relevante respecto al coronavirus es que, si bien no se plantea como una enfermedad zoonótica propiamente tal, se plantea como el correcto término de utilizarlo como una enfermedad infecciosa emergente de origen animal. Primero porque infecta a las personas, segundo porque emergió, es algo reciente. ¿Y por qué no se le da el nombre concreto de zoonosis? Porque se desconoce el ciclo propiamente tal, como el que yo les mostré en la diapositiva. No está claro aún cómo se produce como toda la interacción entre los animales y los humanos en este caso. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Pues la pandemia es algo como muy reciente de ahora, y no, la historia desde un principio está, por ejemplo, la plaga de Tena en el año 430 a.C., que mató cerca de un tercio, un cuarto de la población, y que hizo que la democracia como concepto, bueno, que perdieran la guerra primero y que la democracia como concepto tuviera que esperar como 2000 años. Y algo más reciente, quizás la gripe española en 1918-1920, si bien por conflictos sociopolíticos de ese entonces no se sabe muy bien todo acerca de esta enfermedad, se plantea que es la primera aparición del famoso H1N1, que no sé si lo recuerdan, pero el virus de una persona, que comparte el hospedero susceptible, además del humano, a las aves. En cuanto al abordaje de la zoonosis a nivel mundial, súper importante que desde el 2012 se hablaba sobre la importancia de generar un enfoque preventivo ante la emergencia de agentes zoonóticos. ¿Por qué? Primero, porque desde las enfermedades emergentes recientes, 70% de ellas de origen infeccioso zoonótico, y desde las enfermedades que han sido reportadas desde 1940, 60% de ellas se reconoce de origen zoonótico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que si bien uno no es adivino y no puede predecir el comportamiento de un microorganismo que va a encontrar,
sí, ya habían antecedentes que nos hacían decir, oye, ojo con las enfermedades infecciosas de origen zoonótico, están apareciendo y tienen un comportamiento que puede ser. Respecto a esto y en esta misma línea, desde la OMS, desde ya hace un tiempo se plantea el enfoque One Health, que hace referencia a que la salud debe ser vista no solamente por parte de los humanos, sino que también en relación a los animales y ecosistemas como una red interconectada. Y propone que desde ahí se deberían afrontar los problemas sanitarios. Entonces, sería bueno también adoptar este enfoque, considerando que las zoonosis podrían eventualmente actuar como los agentes más probables de futuras pandemias. En cuanto a los abordajes de la zoonosis en nuestro país, los registros inician en el año 2000. Desde el año 2004 se genera el Decreto de Salud 158, que incluye algunas enfermedades zoonóticas dentro de las enfermedades de notificación obligatoria, además del Chagas, por ejemplo, la hidatidosis, que son enfermedades bien frecuentes, sobre todo en el sur del país. Y actualmente, ¿cómo se abordan o cómo Chile afronta este tipo de enfermedades? A través de, por una parte, el MinSal y por otra parte el SAC, pero se reconoce la ausencia de un trabajo interdisciplinar conjunto para poder generar un enfoque de control preventivo de este tipo de enfermedades. Si bien al final, finalmente cada uno trabaja por separado y aún no está como esta instancia conjunta. Cuanto a las conclusiones propiamente del trabajo, importante analizar en la aparición de estas enfermedades la importancia que ha tenido la relación humano-animal en la aparición de este tipo de enfermedades. Otro aspecto a considerar súper importante es como la globalización, el cambio climático y la intensificación de la agricultura han sido factores que han permitido y facilitado la propagación de este tipo de enfermedades. Y por último, y súper importante, que estas enfermedades infecciosas, como les decía, es algo que están apareciendo con mayor número, y por ende se plantea como un desafío tanto a nivel local como a nivel global, y ya lo podemos ver con la pandemia reciente, que es necesario generar mayor vigilancia, generar mayor trabajo transdisciplinario entre las diferentes profesiones para poder tener un abordaje pertinente y evitar que estos sean agentes causales de futuras pandemias. Bueno, se agradece la exposición de todos los escritores. Abrimos la palabra a algún comentario, pregunta que pueda existir. Hola, gracias por sus presentaciones. Yo tengo mucha curiosidad porque los presentaron y ustedes, bueno, pasaron por bachillerato, pero ya están bastante insertos de sus carreras a las que eligieron. Entonces les quería preguntar cómo está el proceso de revisitar su monografía. Me imagino que es un proceso de renovación, ¿verdad? ¿Cómo fue como experiencia para ustedes como formativa? Un poco revincularse con su experiencia en bachillerato, pero ya estando en otro lugar. No sé, yo lo leo así, pero a lo mejor ustedes nos pueden hablar o nos pueden compartir cómo fue como la experiencia creativa y formativa de ustedes de escribir estos artículos o preparar estos artículos para la Yo por lo menos en mi experiencia entregué la monografía en 2019 y en 2020 empezamos a escribir el artículo, entonces pasó tanto tiempo escribir. Entonces fue como ir viendo algunas partes, no me acuerdo de esto, o que esta cosa avanzaba un poco, lo actualizo, pero como que fue tan justo que nunca me alejé de la monografía tampoco, fue todo muy incluido. Yo entregué la monografía un año antes, en 2018. Y la verdad fue como recordar de nuevo el tema. Ya habíamos hecho otro escrito antes también, pero ahora era otra área, otro enfoque. Antes era como ciencia, solo ciencia. Y ahora agregamos como objeto. Igual, tomando en cuenta la toma que hubo de hecho aquí en bachillerato, la toma feminista que hubo en 2018, entonces ahí en parte surgió la idea y fue como, ya, bueno, la idea del artículo igual era como recordar a las mujeres de cierta forma y los aportes que habían hecho, entonces y relacionarlos con el tema de la monografía, y que sí me hizo recordar de Bache al final toda la experiencia Bache. ¿Cómo has visto el cambio de 2018, donde estaba naciente ahí todo lo del feminismo, hasta ahora? Porque obviamente que han pasado muchas cosas, algunas positivas,
otras negativas en el sentido que también son positivas, de darnos cuenta de que es bien complicado para muchos por haber sido criados de una manera que ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo de una manera inapropiada o incluso actuando de una manera inapropiada. Entonces, tus comentarios con respecto a esa transición desde el 2018 hasta ahora que hiciste la presentación, tienes que haber pensado muchas cosas y quizás tu charla hace 3 años atrás habría sido distinta a la de hoy. O sea, hay un cambio en cuanto a que se visibilizó más a la mujer, las cosas a las que se ven expuestas, y de hecho, los mismos dispositivos de exclusión de los que hablo, no es como que hayan variado mucho del 2018 ahora. Saben que quizás ahora que lo empecé a investigar más con Gabriela y todo, me di cuenta como, tienen un nombre, es como, esto que pasa a mucha gente, y, pasa por ahí. Entonces, sí, fue más visibilización, y yo creo que visibilizándolo más, además de que se puede conversar, se puede buscar algún tipo de solución para precisamente o evitar que pase o que pase lo mismo. Ir avanzando. Bueno, en mi caso, yo igual la entregué en 2019, entonces no tuve que esperar tanto tiempo para escribirla, pero igual cuando comencé a investigar de nuevo, dije, ya voy a ver cómo van los gráficos. Me pasó que todo había cambiado drásticamente, porque siempre que hay situaciones de riesgo, las personas tienden a ahorrar más, entonces todos los comportamientos que yo estaba viendo consumo se habían detenido, así que igual fue interesante. Y bueno, y ahí en la pandemia igual agregamos la parte como más cultural, como esto de Burdeos, de Giro. Lo agregamos con la Gabriela en la pandemia, y siento que eso fue un gran aporte como a verlo algo más completo, como un artículo también que llamara más la atención a la gente. En mi caso fue también súper interesante poder verlo y quizás ahora agregarle como esta perspectiva más desde el área de la salud. Incluso la primera vez que la releí, como que me di cuenta que quizás había unos conceptos que podrían cambiarse y los podría haber utilizado mejor. Y fue súper interesante como tener quizás este conocimiento previo, esta visión previa, para después darle como el enfoque cuando lo aprendíamos en mi carrera. Entonces creo que fue súper interesante. Fue como un proceso de crecimiento, como que uno, si lo miras retrospectivamente, ha sido como un proceso de crecimiento en donde primero uno quizás tenía una idea, pero con este tiempo como que esa idea ha ido madurando ya y tiene otros nombres, uno le da como otra importancia. Eso es interesante. Una de las cosas que hacemos énfasis es el aporte personal. Y obviamente cuando uno está escribiendo y en el tiempo que ustedes lo escribieron, claro, uno no se atreve a equivocarse. Y la idea es que se atrevan a equivocarse, pero que expresen, escriban cómo ven ustedes el asunto. Entonces, este es como un experimento en el sentido que escribieron algo, pasó el tiempo y lo tuvieron que volver a ver, pero ya ustedes no son las mismas, han cambiado tremendamente en estos años. Entonces quizás ahora en la presentación incluyeron, digamos, varios aspectos que en el escrito no lo hicieron porque, bueno, son otras personas, ¿no? Y ahora se atrevieron más a expresar lo que les sale a ellos. Yo creo que eso se notó, por lo menos yo creo haberlo notado. Ustedes dirán acaso es cierto o no, pero es entusiasmante. Gracias. Si quieren comentar, adelante. ¿Sienten que con el conocimiento que han como adquirido ahora en las carreras hubieran escrito algo mucho más distinto o algo quizás más logrado? Que a mí me pasa que yo leo mi monografía y es como la cambiaría entera. ¿Les pasa eso? ¿O no? Como... Creo que tengo eso es lo que buscaba transmitir cuando respondí la pregunta de ella, como si bien no es como que la cambiaría entera, es como el tema sigue siendo súper interesante, pero como que uno al final, como ha ido adquiriendo otras herramientas, tenía un pensamiento, no sé cómo llamarle, quizás como más maduro, es muy pretencioso, pero como no sé cómo expresarlo de otra forma, pero has ido adquiriendo más habilidades y otra forma de mirarlo y otra forma de abordarlo también, y otras herramientas que quizás permitan describir algunos procesos mejor. Entonces, si bien, claro, no es como, lo quiero cambiar todo, pero es como, uy, yo hubiese agregado mucho más, como quiero rediseñar todo esto, y quizás eso es como lo bonito, entre comillas, como el proceso, que uno se ve como su primera etapa y después uno va repensando lo que eventualmente pensó.
Voy de acuerdo igual con la Sufi, como a mí me pasa harto que, bueno, en economía somos mucho más duros, más del número, de hagamos paper, aún así no tengo una base que lo respalde, como que estoy diciendo no tiene mucho sustento. Entonces igual me lo leía y decía como, chuta, igual como que acá si hubiese puesto algún paper, algún otro análisis, como que hubiese tenido más peso. Pero igual siento que es lo mismo que decís tú, casi como que uno nota el crecimiento y por lo mismo también esto tampoco pretende ser un artículo completamente nuevo, es como una visita nuevamente, voy a enfocarlo un poquito adaptarlo en cuanto a tamaño y en cuanto a como la lectura, pero al final tampoco la gracia era cambiarlo completamente, porque teníamos que poder mostrar lo que hicimos en su momento de una manera como artículo. A mí me pasa algo similar a mi compañero, que yo, viéndolo desde ahora, desde mi perspectiva ahora, como que hubiera metido mucha fórmula y cosas como nada que ver con lo que quería hacer al principio. Y bueno, ahora también tengo más conocimiento como de la matriz energética y cosas así por mi carrera. Pero mirando hacia atrás, como que igual me alegro de haberlo hecho de esa forma, no tan matemática, porque al final la idea era como compartir el conocimiento y si uno se pone a colocar tanto número y cosas, como que al final termina aceptándolo y no entregando lo que le interesa. Yo, bueno, más o menos lo que dijeron mis compañeros, pero además mi tema en específico, cuando hice la monografía, hablé del tema, hice una revisión histórica, de hecho, pero ahora que me doy cuenta, la mayoría de personas que puse eran hombres, puse como a una mujer y ahora es como, no me había dado cuenta que habían tantas mujeres, y de hecho como que el otro día, elaborando la presentación, descubrí que había una cristalógrafa chilena y yo como, existía, yo no sabía. Entonces, sí, fue descubrir otras áreas del mismo tema, pero que no vi en ese momento, ¿por qué? No lo sé, pero ahora sí los puedo ver. Y una última pregunta. ¿Tienen como proyección de quizá ocupar estos como artículos que hicieron como, no sé, quizás como bases para su tesis, quizás, o como para artículos más a futuro, como, ¿tienen ideas como de seguir acrecentando el conocimiento con esta misma base o lo dejaron como para la raíz? Yo por lo menos creo que me he estado yendo para otro lado, entonces es como más algo que me interesa y me gustó investigar en su momento más que algo que voy a seguir investigando a futuro. Yo podría aplicarlo, pero como algo específico, quizás más del terreno de la cristalografía, por ejemplo, estructuras de ribosomas bacterianos, que es una de las aplicaciones, porque esa área me podría ir más. No, en mi caso sí, me gustaría hacer como un análisis de verdad, así con números más duros, para ver si efectivamente es algo que es viable, que es posible, y si lo es, como tratar de impulsarlo. En mi caso funcionó como quizá un puntapié inicial para algo, si bien ahora no he leído mucho más sobre la zoonosis, la vida al final me ha relacionado siempre a los bichos y me di cuenta que me gustaban mucho los bichos. Y parte de las decisiones que tomaba en mi carrera la he orientado a eso, como a relacionarme con los bichos, no desde como una decisión de la enfermedad, sino que como con el bicho propiamente, con el microorganismo. Y cuéntenos algo igual del proceso como de elaboración de la red. Yo veo ahí una editora que no ha sido reconocida como tal, pero que usted en su discurso aparece en un cierto trabajo de edición. Cuéntenos, compártanos cómo fue el proceso. Yo sé que hay otras personas del programa que también colaboraron. Como si nos quieren relatar un poco esa historia, como levantar algo donde no había, donde eso no existía, no había precedentes. Yo creo que fue interesante el llamado inicial, como cuando puse la publicación, así como, oye, buscamos onda si quieres publicar esta monografía. Pues fue interesante porque para mí es algo que queda en la biblioteca, en los archivos y está ahí nomás, ¿cachai? Como que uno va a verlas cuando necesitas inspiración, y eso es. Entonces igual fue como bonito también decir como, oye, qué bueno, algo que para muchos de los que hemos pasado por Bache entendemos que es una etapa igual dura, y uno de nuestros esfuerzos termina ahí en la mono, es como así como que está ahí todo así el mismo final. Entonces igual es bonito también ver como que se aprecia el esfuerzo también de la gente que se queda acá en Bachi, aun cuando nosotros ya hubiésemos salido acá hace 2 años, un año. Y sí, acá el equipo de Isol, la Gaby, la Pauli y el Felipe, nos siguen apoyando en todas estas reuniones,
tuvimos varias reuniones, también hacíamos como la presentación entre nosotros, decíamos, "Oye, es que acá ya ni podía agregar esta capa y hacer esta acá", así. Como que fue bien bonito el proceso igual en sí. También comenzamos a comentar esto de, bueno, en pandemia no sabíamos qué pasaba mucho en las otras facultades, así que ir sabiendo como, oye, medicina está haciendo eso, mira qué interesante, igual fue un espacio bien gratificante. Y además del punto de vista de la revista en sí, también estamos como, tirando nombres a ver cuál quedaba bien, cuál combinaba con el, de hecho, con el mismo diseño que sale. Fue como una mezcla de fotografías que tenemos, entonces está como muy participativo y colaborativo entre todos. Igual conversamos a veces de otros temas aquí en las reuniones, pero también se trabajaba. A mí me gustó harto el proceso, trabajé con la Pauli y la Gaby, y yo hice la monografía con un profesor que trabaja en energía nuclear, entonces era como todo, que me decía algo y yo lo aprendía y después contaba lo que llevaba y él ya sabía todo, entonces era una conversación súper como académica. En cambio con la Pauli y la Gaby que no sabían del tema porque tenía que explicarles Yo no sabía nada. y me decían como, esta parte no la entiendo, podemos escribirla de otra forma. Entonces era como ir viendo desde dos puntos de vista cómo hacer que se entendiera bien todo lo que quería expresar en el artículo. También hace referencia como que uno muchas veces ve el proceso y el camino que tuvo en bachillerato como algo que muchas veces fue algo un poco hostil, pero cuando uno ya sale, hay varias cosas que uno recoge que son bien interesantes, como el poder quizás tener como algo de habilidades o nociones de, por ejemplo, humanidades, ayuda harto, o por ejemplo a veces tener temas tan raros como, no, yo cacho un poco de arte de lo que me acuerdo de bachillerato. Y eso es súper interesante igual, y creo que esta es una instancia que termina un poco ese proceso y que da una oportunidad para uno poder escribir algo que es un poco más interdisciplinar. Y en cuanto al proceso de la revista propiamente tal, creo que sí o sí era un espacio que eventualmente tenía que surgir. En bachillerato, pese a que el proceso a veces puede ser medio pedregoso, uno encontró varias personas con las que mantiene contacto y había varias gente que era muy talentosa. Entonces, hubiese sido entretenido, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, leer la monografía de Gonzalo Piquiones, por ejemplo, que era un compañero mío que era súper interesante, y ver qué escribió y conocernos entre nosotras como en esa área, como qué te gusta, en qué terminaste todo el final. Y en cuanto a la revista propiamente tal, agradecer infinitamente el trabajo que realizó Pauli, Felipe y Gabriela, infinitamente, porque es un trabajo que fue largo, en donde ellos pusieron mucha dedicación, en donde Gabriela tuvo mucha paciencia. Son algunas personas que son más distraídas, entonces, sin duda que fue un proceso de mucho trabajo por parte de ellos y ellas, y que terminó en algo muy bonito. Yo personalmente encuentro que quedó muy bonita la monografía de esta edición. Perdón, la revista la imprimimos, pero como hay disturbios en el centro de Santiago, el camión está en un taco. Así que se supone que iban a llegar durante la mañana, no ha llegado, pero bueno, esas cosas pasan. Va a llegar y obvio que se la voy a mandar y la vamos a tener acá por si alguien quiere algún ejemplar. Muchas gracias. Sí, tal vez para tomar la posta de la pregunta. Sí, yo creo que el trabajo de la revista, esto lo conversaba con el Felipe antes, el tener esta instancia hoy día en realidad es un primer paso para poder instalar la importancia que tiene, por un lado, el trabajo estudiantil, pero también ciertas ideas y ciertos espíritus que existen en esta universidad, aunque a veces se apaga un poquito la llama, que es el de la formación, la reflexión, la investigación, y no necesariamente la investigación después de que alguien termina un doctorado, que es un poco la lógica que prima hoy día, sino que también los estudiantes desde su primer año se puedan entender como personas que puedan hacer este ejercicio en los distintos niveles que van transitando. Entonces, eso es a lo que apela, ese es el espíritu que tiene la revista, por eso está tan vinculada al bachillerato como una etapa inicial formativa. Y yo, nada, agradecerle a los chiquillos que han tenido una perseverancia súper grande, porque estuvimos en plena pandemia y en realidad lo único que nos unió en todo ese tiempo, además de la buena onda, fue el trabajo. Y
fue el cariño por ahondar, por reflexionar con otro, por conocer de otras áreas, que también es parte de lo que es bachillerato, o sea, es conocer de distintas áreas, entonces también es una materialización de ese conocimiento que a veces puede estar un poco más disgregado en las asignaturas distintas que tienen, poder traducirlo a un espacio donde pensar con otro todas esas cosas, ¿ya? Entonces, yo les agradezco a ellos, les agradezco a los chiquillos también del equipo editorial, somos 3 en este momento, como decíamos, igual es un equipo pequeño que nos gustaría poder incorporándole más capacidades, pero poder hoy día ya lanzar este primer número para nosotros es un gran paso en instalar un espacio para la monografía y para la investigación estudiantil. Así que no sé si hay más palabras, más preguntas, sino para ir cerrando. Un pequeño comentario nomás que quería compartirle a los 4 expositores que, y a ti probablemente como diseñadora de esto, que me resultó muy entretenido. O sea, en 10 minutos más o menos que duró cada exposición, fue muy entretenido recoger cultura respecto a temas tan diferentes, entregados de una forma que creo que es bastante contundente y ágil al mismo tiempo. Y creo que eso también es un efecto que habla muy bien de todo el trabajo que se hizo, porque forma parte del efecto que de lo que ustedes andaban buscando. Simplificar el lenguaje, simplificar la forma de llegar al contenido, que el contenido no sea docto, sino que sea capaz de llegar, y por lo menos por mi lado fue súper certero. Así que agradecido. Felicitaciones a los cuatro. En esa línea que también agradecerle, se nota que fue mucho esfuerzo, fue muy claro, entendimos súper claramente, me quedó claro que el sol es una estrella, yo me se me había olvidado, el sol es una estrella, ¿por qué habla de la estrella? Claro, y ahí entendí en el momento. Entonces, creo que fue súper, porque también está el tema de lo que pretende toda revista es comunicar, y ustedes comunicaron súper bien, también de la parte de la exposición, ¿verdad? Nos quedó súper claro la relevancia, los puntos, por qué se dedicaron a eso, así que agradecerles la presentación, muy bien hecha, y felicidades, muchas felicitaciones a los 4. Y la quinta, no sé por qué. No, ya. ¿Cuándo se viene la segunda? La estamos elaborando, hicimos una convocatoria. Sí, pero igual la entrada a la revista está abierta, si ustedes quieren conversarlo ahora o si no, escribirnos, si les interesa escribir, no hay un problema. Nosotros felices de poder No. Creo que estamos. Una preguntita, chica. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con el video? Compartirlo probablemente por la comunidad. ¿Sí? Sí. Muchas Porque A verlo. bueno, muchas gracias por